Buenas, ¿qué más pues? ¿Cómo van? ¿Bien o no? Por acá de nuevo hablándoles acerca del calzado minimalista. Acá me encuentro en mi taller, este es el taller de raíz. Acá es donde se hace una parte del calzado, otra parte se hace en el otro taller, que es donde se confeccionan pues muchas cosas y se hacen pues todo lo que es como ensamblado de suelas, las costuras y todo eso. Entonces bueno, eso es otro tema aparte. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer la transición del calzado convencional al calzado minimalista. Bueno, ¿por qué lo hablo desde este canal y no desde el de raíz? Porque para el de raíz quiero hacer como otros videos y este más bien quiero hablar como desde mi experiencia y cómo ha sido mi transformación de los pies durante esos últimos 3 años que ya llevo con esto de Redescubre tus pies. Entonces, bueno, ¿por qué tomo la decisión de empezar a correr con calzado minimalista y no con el calzado convencional con el que venía corriendo? Y la respuesta es muy clara y es muy simple. Los humanos no nacimos con tenis. De hecho, ningún animal que corre ha utilizado zapatos para correr, excepto los humanos, ¿cierto? Para supuestamente pues mejorar tiempos y marcas. Entonces, partiendo de esta premisa que los humanos no necesitamos zapatos, entonces ¿para qué los estamos colocando? Los estamos colocando porque necesitamos proteger el pie de algo que nos pueda, ¿cierto?, cortar, algo que nos pueda porrear, como puede ser el claro ejemplo de una puntilla, de un vidrio o de una superficie caliente como lo es el asfalto. Y si analizamos, son elementos que el mismo hombre ha creado. Entonces nos colocamos zapatos para protegernos de los elementos que nosotros hemos creado. Porque uno se va caminando por las piedras del río, no le pasa nada, se va uno caminando por un sendero con lodo, no le pasa nada, ¿cierto? De pronto un golpecito por ahí con una rama, pero no pasa mayores, porque nuestros pies están adaptados para este tipo de terreno natural, no para el terreno artificial, que son las ciudades, ¿sí? Entonces pues, estamos hablando de caminar descalzo. Entonces, claro, los humanos tenemos esta necesidad de cubrirnos el pie para protegernos de estos elementos externos, pero después empezamos a agregar muchas cosas al zapato que son innecesarias para el pie. Entonces, ¿qué es lo que busca raíz? Es volver a la funcionalidad del pie, que el pie tenga la suficiente protección, pero no tanta protección que ya después nuestro pie no pueda hacer todos los movimientos que tiene que hacer. Entonces, bueno, me cambio el calzado minimalista porque quiero correr mejor, no correr más rápido, sino correr mejor. Entonces, cuando empiezo a hacer la investigación de cómo correr mejor, me encuentro con esto, lo que les acabo de contar, que los humanos simplemente no necesitamos el calzado. Hace miles de millones de años que existimos los humanos y nunca se ha utilizado tanto el calzado como hoy en día. Y curioso que hoy día se utilice tanto calzado y seamos la generación con más lesiones en nuestros pies, en nuestras articulaciones. Entonces, esa es una de las principales razones para evitar las lesiones. Esa es la principal causa de utilizar un calzado minimalista. La principal razón de utilizar un calzado minimalista es evitar las lesiones. Por eso lo hago. Entonces, bueno, ¿cómo hacer la transición? ¿Cómo empezar ahí? La transición tiene que ser progresiva. Hagan de cuenta que es como la primera vez que fueron al gimnasio. Cuando ustedes fueron al gimnasio por primera vez, ustedes empezaron haciendo ejercicios básicos y fueron subiendo de peso progresivamente a las mancuernas, a las máquinas y todo esto. Lo mismo sucede con los pies. Entonces nuestros pies están formados por tendones, músculos, ligamentos, huesos y cartílagos. Todo eso conforma la estructura del pie. Esa estructura evolucionó a través del tiempo para que pudiéramos caminar, correr y saltar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, por el contrario, mejoramos cada vez más. Pero se ha deteriorado esa capacidad porque le estamos colocando zapatos inadecuados a nuestro pie. Entonces, esa es ahí donde entra a jugar un calzado minimalista. Tiene lo suficiente para proteger el pie de una puntilla, de un vidrio roto, de una superficie caliente, pero no tanto como para que el pie pierda su función, ¿sí? Todos los movimientos que hay ahí, dorsiflexión, plantiflexión, circunducción, pronación, supinación, en fin, muchos movimientos que hay ahí. Entonces no se restringe, simplemente se protege. Entonces, cuando estamos con un calzado minimalista, vamos a hacer todos estos movimientos. Entonces, como les venía diciendo,
es como cuando vamos al gimnasio por primera vez. Entonces, como estamos haciendo todos estos movimientos y nuestros músculos todavía no saben cómo moverse correctamente, se van a fatigar y va a doler, como cuando vamos por primera vez al gimnasio, ¿cierto? Nos duele todo el cuerpo. Así mismo va a pasar con nuestros pies. Nos van a empezar a doler los pies, se nos van a inflamar, nos van a doler especialmente este tendoncito de aquí que todos los conocen. A ver si se alcanza a ver. La mantengo descalzo porque estar descalzo es fortalecer el pie. Este tendón de acá es el tendón de Aquiles. En el tendón de Aquiles es donde se unen los sóleos, los gastrocnemios, se forma ahí el tríceps ural. Entonces es un tendón muy grueso, muy poderoso, pero que con el uso de tacones, ¿cierto? No importa el tacón, si es de zapatos, si es de tenis, si es de zapato clásico, esto empieza a cortar ese tendón. Entonces cuando empezamos a andar en calzado minimalista, pues nuestra posición anatómica, ¿cierto? Va a estar neutra, pero entonces el tendón, como está cortado, se va a empezar a alargar, 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 y ese alargamiento va a causar mucho dolor. Entonces, claro, más de uno pensará, uy, me puse estos zapatos y me lesioné. No, no se lesionó. Lo que pasa es que también hay que saber manejar las cargas, y ahí es cuando entra la progresividad. Entonces, empezar a utilizar calzado minimalista en el día a día, de a poquitos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ir aumentando con el tiempo, ir aumentando la frecuencia. Eso por un lado. Por otro lado, fortalecer nuestros pies, empezar a hacer más ejercicios estando descalzo, hacer las sentadillas, hacer las tijeras, hacer los saltos, lo más que puedan descalzos. Si no pueden descalzos, pues busquen opciones que sean lo mínimo posible, como decir los Vibram Five Fingers, o como decir con estas sandalias, que también las recomiendo mucho para hacer ejercicio porque son completamente flexibles. Entonces, si en el gimnasio ya les colocan pues problema porque entrenan descalzo, porque tienen ese tipo de calzado, pues acá es donde entran los Corteza en acción. También diseñamos ya un modelo para ir al gimnasio. Entonces, bueno, lo diseñamos, todavía falta terminarlo de desarrollar porque eso toma mucho tiempo. De hecho, todavía estamos acá en la fase final de los Corteza para entregar nuestro primer pedido. Entonces, me desvío del tema. Entonces, hay que fortalecer el pie. Si fortalecemos el pie, nos vamos a evitar esguinces, nos vamos a evitar dolores de rodilla, nos vamos a evitar la fascitis plantar, vamos a evitar que nuestros dedos se debiliten y nos dé juanetes. Entonces, la importancia de estar descalzo lo más que se pueda es toda, porque nuestro pie va a estar fuerte. Imagínense que nosotros tuviéramos guantes de boxeo todo el tiempo. Sería extremadamente incómodo hacer nuestras tareas. De pronto nos adaptaríamos, sí, porque los humanos nos podemos adaptar a muchas situaciones, pero que nos adaptemos no quiere decir que esté bien, y lo mismo pasó con los pies. Nos adaptamos a los zapatos, pero no quiere decir que esté bien. ¿Y por qué no está bien? Pues porque estamos sufriendo de muchas lesiones. Entonces, bueno, eso es como resumiéndoles pues así a grandes rasgos, porque esto es un tema que se pueden sacar muchos subtemas. Entonces, ¿cómo hacer la transición? Progresivamente. Estar descalzos lo más que se pueda en la casa. Si vamos a salir, pues entonces nos colocamos unas sandalias, como es el caso que yo salgo. Si el día está muy frío, pues entonces me coloco unos zapatos que sean de puntera muy amplia. Igual ya estamos diseñando también calzado para el día a día. Y ya básicamente es fortalecer los pies, hacer los ejercicios descalzos, y eso nos va fortaleciendo y nos va a evitar muchísimas lesiones, muchísimas. De hecho ya son, desde que llevo entrenando descalzo son 3 años, pero corriendo ya llevo casi 5 y no he sufrido ni una sola lesión. 5 años corriendo y 0 lesiones, nada, ni en las rodillas, ni en los tobillos, ni en las caderas, ninguna parte. Entonces, si uno hace las cosas bien, no tiene por qué lesionarse. Y si uno se lesiona, es porque algo está haciendo mal. Entonces, nada, muchísimas gracias. Si les gustó la información, ya saben, pues hay que darle like. Y nada, pendientes entonces, y les sigo haciendo más videitos de estos que están como muy chéveros, muy interesantes. Ahí nos vemos pues, está bien.